nota pautada ya desde ayer con el senador Daniel Casciani, y también lo está acompañando la diputada Cecilia Badín. Ay, yo les dije que yo les cambio el nombre, yo tengo una habilidad para cambiarles el nombre a todos, así que un gusto de que estén aquí por Colonia, un gusto que estén aquí en La Semilla. Muchas gracias por la visita. En el marco de qué es que andan hoy por aquí, por Colonia. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y para nosotros es un gusto también estar acá. Estamos con Cecilia, con Nico también, con la barra de la 609, recorriendo nuevamente el departamento en una gira 609 a nivel nacional en el marco de las elecciones departamentales y apoyando el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras aquí de la departamental de Colonia en el marco de la próxima instancia electoral el 11 de mayo, que por suerte el Frente Amplio tiene, por suerte no, por mucho trabajo que ha hecho los Frente Amplistas a lo largo de todo este tiempo, tenemos posibilidades ciertas de tener un gobierno departamental Frente Amplista, algunos gobiernos municipales también, y bueno, y que el Frente Amplio termine de desplegarse en todo el territorio nacional, no solamente a nivel de las elecciones nacionales, sino también departamentales, y de ser una fuerza política nacional. Por suerte hoy tenemos en Montevideo, Canelones y Salto 3 gobiernos departamentales que casi representan a un conjunto importante de la población de Uruguay, casi un 60%. Pero bueno, queremos ver si podemos recuperar Rocha, podemos recuperar Río Negro, podemos tener alguna vez el gobierno de La Valleja, recuperar Florida, quien te dice Paysandú, y bueno, lograr tener una expresión importante que nos permita sobre todo al gobierno nacional, a los ministerios, a las empresas públicas, tener socios en los territorios que le den sobre todo, además voz a los problemas que hoy la gente está teniendo, aquí sin duda temas laborales y un conjunto de problemas que ustedes conocen más, y al mismo tiempo articular propuestas, ¿no? Cecilia, buen día. Sí, buen día para todos, para toda la audiencia. Sí, en ese marco que está comentando Daniel, que por supuesto hay también una gira nacional de nuestros representantes, nuestros senadores. Entonces, bueno, hoy tocó a Daniel. Y yo creo que lo importante es destacar, justamente también de la campaña, que Colonia pueda marcar un hito histórico, ¿no? De lo que es que puede llegar a ser la independencia del Frente Amplio. Luego de, bueno, hace 60 años que estamos con un gobierno departamental del Partido Nacional, creo que es importante para la sociedad y para la población de Colonia, que nada más ni nada menos que en este momento se está viviendo una situación bastante compleja a nivel laboral, y creo que lo importante de destacar y de remarcar es que el Frente Amplio tiene 2 candidatos potentes, sólidos y con un programa, que eso es muy importante, ¿no? Que tiene una base sólida y que tienen muchas propuestas y tienen un grupo técnico de trabajo y no técnico instalado en cada localidad. Y yo creo que eso es muy importante porque Colonia tiene particularidades en cada localidad diferentes, tiene problemáticas diferentes. Por suerte lo conozco bastante y creo que eso es lo que yo quería más que nada delinear, ¿no? de lo que es la propuesta del Frente Amplio en Colonia, y por supuesto va vinculado con lo que es la propuesta nacional. Qué interesante también, venimos de la Corte Electoral también, de entregar el programa del Frente Amplio en unidad con los 2 candidatos, Carlos Fernández y Nicolás Viera, y bueno, y acompañando este proceso que se viene trabajando desde eterno, porque se reajusta a lo moderno de lo que va pasando en el programa. Pero qué grave lo que está pasando en Colonia y qué poco quizás el gobierno departamental se está haciendo cargo de hoy que más de 1.500 personas quedaron sin trabajo en el departamento de Colonia. ¿Qué ven que está haciendo el gobierno departamental y qué va a hacer el gobierno nacional? También un mensaje, una pregunta del senador. Sí, a ver, creo que sin duda se está como sincerando una situación que a todas luces nosotros planteamos incluso en la campaña electoral, de que había un estancamiento de la economía uruguaya, de que había una falta de una política económica del anterior gobierno para fomentar la producción nacional, sobre todo en el interior del país,
que eso estaba teniendo un impacto no solamente en la realidad o en las realidades regionales y locales de cada uno de los departamentos, porque lo veíamos y lo olíamos, ¿no? Lo sentíamos, pero también al mismo tiempo creo que hay una muy poca respuesta de los gobiernos departamentales y municipales en tratar de, primero, darle volumen a esa situación, tratar de justamente buscar por lo menos herramientas que le permitan en este caso a sectores industriales muy importantes como la industria láctea en Carmelo y en Tarariras, pero también la industria autopartista. Y bueno, creo que ahí hay como quizás por lo menos un debe desde el punto de vista del trabajo que pueden hacer los gobiernos departamentales y municipales en articular políticas y buscar soluciones, porque en realidad hay problemas que son nacionales o que tienen que ver con competencias de los gobiernos nacionales, como la parte económica, la parte tributaria, la parte industrial, pero hay sin duda por lo menos aspectos que hacen también al trabajo de los gobiernos departamentales que tienen que ver con la promoción económica, con la posibilidad también de brindar oportunidades en momentos complicados, la planificación del territorio, es decir, aspectos que también ayudan o pueden también limitar las posibilidades de desarrollo de algunas empresas, industrias. Y bueno, creo que también los intendentes y los alcaldes o concejales municipales son actores locales, es decir, son referentes políticos de las localidades y de los territorios, y justamente la idea es tratar de que también sean articuladores de las políticas departamentales y nacionales. Hay una notoria falta en ese sentido de por lo menos respuestas en ese marco, y bueno, y el gobierno nacional está intentando, en el mismo tiempo que se acomoda en esta nueva realidad, que empieza también a ver cosas que nos han dejado, que sin duda son un poco más complejas de las que pensábamos, también al mismo tiempo ir por lo menos construyendo algunas medidas de mitigación en algunos casos, en otras estamos actuando ya con el cadáver arriba de la mesa, es decir, con la situación ya heredada y una situación bastante compleja, pero bueno, hay que buscar también posibilidades, primero para que la gente que tiene una fuente de trabajo no la pierda, la gente que tiene la posibilidad de jubilarse y perdió su fuente de trabajo pueda también acceder a una jubilación decorosa, la gente que puede continuar en otras actividades laborales pueda continuar, y sobre todo que no se pierda algo que es muy importante para el interior del país, que es y que cuesta sin duda mucho para el Uruguay, que es que exista trabajo nacional, que exista desarrollo a la industria nacional y que sobre todo existan salarios y jubilaciones y pensiones dignas para que la gente pueda vivir dignamente. Y creo que nadie quiere vivir ni de subvenciones por seguro de desempleo, ni transferencias monetarias del gobierno nacional para justamente dar una mano a las familias que están más embramadas, sino vivir de su esfuerzo y de su trabajo. Y sin duda eso creo que hoy está faltando muchas oportunidades en el Uruguay, y bueno, creo que también ahí hay un componente importante del gobierno nacional de poder atenderla al mismo tiempo que nos vamos instalando y vamos también viendo las grandes deficiencias que tiene por lo menos el anterior gobierno hasta ahora, ¿no? Hablaste del tema del seguro y es algo que se nombra mucho y bueno, en particular acá en Colonia, ¿no? Sabemos que los que eran empleados de Yazaki, bueno, están con un seguro especial, ¿no? Durante un tiempo. Pero ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? Porque es algo que uno lo consulta y que uno lo habla en la calle, ¿no? De determinado momento. Que vos decís, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? Porque este seguro especial está contemplado para los trabajadores de Yazaki, ¿no? Durante 6 meses me parece que es este seguro. Pero ¿qué pasa con el rubro ahora lácteo, ¿no? ¿Qué pasa con Calcar? ¿Qué pasa cuando los trabajadores de la construcción también se quedan sin empleo? ¿Por qué no se contempla los frigoríficos, ¿no? Un seguro especial para todos. Sabemos que para el Estado es un aporte importantísimo, ¿no? Que tiene que hacer. Sí, a ver, yo primero todos los trabajadores formales, en tanto tienen una relación laboral con trabajo formal, tienen derecho, según la cantidad de años que trabajaron, a un seguro de desempleo, es decir, de 6 meses, que es un porcentaje de su salario. Es decir, y eso es importante, por eso es importante la formalización del trabajo, porque en realidad cuando no hay trabajo formal hay un conjunto de derechos que se pierden, entre ellos la posibilidad de acceder a un seguro de desempleo parcial, momentáneo, mientras se consigue otro trabajo. Después hay determinados sectores de actividad que por diferentes motivos también se le ha otorgado algunos seguros de desempleo especial.
entre ellos, por ejemplo, la industria cárnica. Porque los sectores de actividad tienen también realidades diferentes, actividades en alta y en baja temporada, y eso genera de repente que a veces se pueden hacer más jornales y otros menos jornales. Pero bueno, creo que lo importante es que puedan haber soluciones específicas para realidades específicas. Seguramente no es la misma realidad las ex trabajadoras de Yasaki, que seguramente son la gran mayoría mujeres, con hogares monoparentales, con baja calificación, ¿no? Laboral, y sin duda tienen una situación muy precaria desde el punto de vista de la vida social, ¿no? Y eso también es una problemática. Además se están haciendo cargo de un conjunto de problemáticas que muchas veces los hombres no nos hacemos cargo, que la realidad de la industria cárnica o la realidad de la industria láctea. Ahora, creo que lo importante es tratar de evitar llegar al problema del seguro. De que la gente se quede sin Yo trabajo. creo que lo que nosotros tenemos que tratar es justamente lograr que haya actividad económica, que haya inversión, que haya crecimiento económico y sobre todo que la gente tenga laburo. Y que esto sea algo nada más que tangencial o circunstancial, y que al mismo tiempo haya más posibilidades de desarrollo y que sobre todo la gente tenga la capacidad o la posibilidad de optar entre un trabajo y otro. Para eso tiene que haber una buena oferta laboral, para eso tiene que haber inversión pública y privada. Es lo que se ha recortado en este tiempo mucho, la inversión pública de las empresas públicas, de la UTE, de la OCE, de Antel, de ANCAP. Y yo creo que es un motor del desarrollo económico, y tenemos que ver cómo lo comenzamos a desarrollar, y al mismo tiempo eso permita que pueda haber inversión privada en los sectores estratégicos también, del agro, de la industria, para justamente generar más actividad económica. Y bueno, y que lo que exista, más que políticas de subsidio a la desocupación, existe políticas de incentivo a la producción. Me parece que eso es lo que está intentando buscar el nuevo gobierno, no poner curitas en situaciones que son muy complejas, sino tratar de ver cómo podemos llegar antes. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero bueno, creo que también ahí hay un componente importante, y bueno, hay que ver cómo se puede trabajar sectorialmente, no desde el punto de vista solamente de un ministerio. Esto no es un problema del Ministerio de Economía, o del Ministerio de Industria, o del Ministerio de Ganadería, o del Ministerio de Trabajo. Es un problema país, y para eso tiene que haber una mirada en conjunto entre las diferentes carteras, porque hay seguramente diferentes iniciativas que se pueden construir. Ayer recibimos, yo lo contaba hoy en otra radio, a la ministra de Industria, y de un pormenorizado detalle sobre lo que el lugar que se encontró, es decir, la situación institucional que se encontró en el ministerio, pero también algunas medidas. Sobre la industria cárnica hay una situación bastante compleja, no solamente aquí en el departamento, sino en el conjunto del país. Hay 16.000 trabajadores, un conjunto importante de plantas industriales. Casi un 20% de los trabajadores industriales o de la industria cárnica tienen problemas laborales. Y las medidas de mitigación que desarrolló el anterior Ministerio de Industria del anterior gobierno era darle un subsidio para la conexión de la luz eléctrica a los trabajadores de la industria cárnica, ¿no? Es decir, esas son las medidas en cuanto a la posibilidad de atención a una situación que, sin duda, bienvenida sea cualquier tipo de medida cuando estás con problemas, pero me parece que es un remedio donde en realidad no está siendo, por lo menos, lo más indicado, o por lo menos no es la enfermedad que se tiene, y es un remedio que no tiene, por lo menos, ese objetivo. Entonces me parece que ahí tenemos que ver cómo afinamos un poco el lápiz, cómo tenemos una mirada un poco más que tenga evidencia sobre las cosas que vamos a hacer, y además tenga impacto, ¿no? Porque me parece que también lo que nosotros estamos viendo es que en toda esta situación y esta complejidad que estamos asumiendo, también el impacto social y económico que se ha tenido, que se tiene con respecto a esta situación, es más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Y a veces algunos indicadores de pobreza, de situaciones de vulnerabilidad, me parece que son más complejos, por lo menos por lo que uno está evidenciando. Ahora seguramente quizás en algún momento se conozcan algunos números, son más complejos de lo que pensamos incluso en la campaña electoral, ¿no? Hace poco más de un mes, ¿no?, que llegaron al gobierno, que asumieron, ¿nunca pensaron encontrarse con los números que se encontraron? No, apreciación. Sí, un poco eso es lo que quería decir, ¿no? Que
si bien no éramos ajenos a la situación que se estaba viviendo, sí, a un mes de estar en el gobierno, yo creo que se han dado muchas señales y sí, de que justamente nos estamos haciendo cargo, que fue lo que se transmitió y se comunicó desde hace mucho tiempo también en la campaña, pero por supuesto que la realidad es bastante con matices, pero es más grave y sobre todo hablando de lo territorial, si bien a nivel nacional por supuesto que hay también dificultades, que por supuesto, y lo que decía Daniel, ¿no? de esa multisectorialidad que necesitamos y que creo que yo al menos pienso que es el camino, ¿no? de las posibles soluciones o el camino de las futuras soluciones. Y también, ¿no?, en un muy largo plazo, porque tiene que haber, por supuesto, que algunas medidas ser tomadas en el corto plazo. Y de eso se trata, ¿no? Yo la semana pasada estuve presente en una reunión multisectorial con diferentes ministerios, en el Ministerio de Trabajo, con el sector lácteo, y bueno, justamente tratando de ver un escenario y posibles soluciones sobre, bueno, yo creo que lo primero es lo primero, que es asegurar por lo menos un seguro extendido, lo que tú decías, y ver cada situación con sus particularidades. Y después, en un plan B o en un plan C o en un segundo punto, las posibilidades de trabajo, ¿no? O de salidas laborales. Entonces me parece que en ese marco creo yo que estamos haciendo lo que se debe hacer, respondiendo, hacernos cargo, escuchando y viendo todos los escenarios, y a su vez en un marco intersectorial, que creo que eso es lo fundamental. ¿Sienten que en algún momento la población, ¿no?, los ciudadanos uruguayos, estamos como más así a la expectativa de que hagan grandes anuncios en alguna medida? Lo pregunto porque ayer justo lo estaba charlando con un periodista de Caras y Caretas, que tal vez estamos todos muy expectantes, ¿no?, de que hagan grandes anuncios, y que tal vez porque veníamos un poco acostumbrados, ¿no?, con el gobierno anterior, que cada pocos días teníamos grandes medidas, grandes anuncios, ¿no? Entonces, como que estamos esperando un poco eso, a ver cuál es la contrapuesta que hace el Frente Amplio. Bueno, que haya expectativas positivas siempre es importante, por eso quiere decir que hay por lo menos una intención o ganas de escuchar cosas nuevas. El problema es cuando uno no tiene expectativas, es decir, porque en realidad ya tira por la borda cualquier tipo de futuro posible o venturoso. Eso me parece que es importante. Un nuevo gobierno siempre genera expectativas positivas. También es verdad que nosotros venimos de un gobierno que ha hecho anuncios sobre anuncios, de anuncios, y en realidad lo que quedó fue la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es cruda y dura. Por eso nosotros salimos a denunciar las bombas, los cráteres y las cosas que nos dejaron, no solamente desde el punto de vista de los grandes números macro, ¿no?, el peor déficit fiscal de los últimos 35 años, el mayor endeudamiento, el mayor gasto público, a pesar de haber hecho un recorte de los salarios, jubilaciones y pensiones en los primeros 4 años de gobierno, y el último año subirlo porque había elecciones nacionales, el mayor aumento de los combustibles, y la economía quedó bastante complicada desde el punto de vista de, sobre todo, las condicionantes estructurales, ¿no? Es decir, no se mejoró la competitividad, el atraso cambiario es importante, y está sucediendo algo que nosotros alertamos en campaña electoral. Al no haber una política de fomento a la producción nacional, una política de crecimiento económico, esto iba en un momento a estallar, y está estallando. 17 conflictos, dijo ayer el ministro de Trabajo, que tenía, que no paraba de atajar penales. Sí, yo calculo que pobre la Directora Nacional de Trabajo debe andar con mucho laburo, y no nos quejamos del trabajo, nos encanta trabajar. El problema no es tener problemas, el problema es que a nosotros nos parece que de ese mundo que nos pintaban, que el Uruguay era prácticamente Alicia en el País de las Maravillas, la Ferrari, la Ferrari, ¿no?, a la realidad de hoy, creo que hoy es un campo minado importante. Ahora, hay una estrategia también para justamente poder empezar a trabajar estas cosas. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a anunciar que vamos a hacer cosas. Nosotros queremos hacerlas, y cuando las hagamos, comentarlas. Porque también me parece que en política, y creo que eso también es parte de lo que Yamandú, el presidente Borsi, está intentando
instalar, también el gabinete y todos sus ministros, que es, bueno, nosotros no queremos ser un gobierno de anuncios, queremos ser un gobierno de concreciones, de tratar de hacer la revolución de las cosas simples, es decir, que la gente tenga laburo, que la gente pueda ir a su casa de noche y no la afanen y no la revuelquen porque le roban la cartera a una señora, que podamos tener la seguridad de que al otro día podés ir a trabajar a tu comercio o en la empresa donde te toca trabajar o en el lugar donde te toca trabajar y no te cierran las puertas al otro día y no te enterás, que tengas seguridades mínimas para que tu trabajo sea de calidad, que tengas aportes correspondientes para que te puedas jubilar cuando termines la edad activa de laburo, es decir, cosas que son básicas y que lamentablemente en una sociedad uruguaya, comparativamente con la región quizás estamos mejor, pero que se han degradado, y lamentablemente eso también es parte de lo que nosotros queremos poner en términos arriba de la mesa. Y después creo que hay 4 o 5 cosas que sí lo hemos señalado y que lo hemos dicho. Una que tiene que ver con algo que pasó acá en la campaña electoral en el Real de San Carlos. Nosotros hicimos una instancia muy importante donde Yamandú se comprometió con 48 propuestas, ¿no? Que no son promesas electorales, son propuestas concretas, por escrito, que las dijo, que las incluso hasta las estimamos en términos de costo. Dijimos que tenía casi un costo de un punto del PBI, $800 millones, que tienen que ver, entre otras cosas, con los 5 ejes que definimos como prioritarios: el crecimiento económico y el desarrollo, la inclusión social, el tema de la inseguridad, los temas de infraestructura, no solamente los puentes y las carreteras, que sin duda son muy buenos, sino la infraestructura física y social, ¿no? Donde van nuestros gurises a los liceos, a las escuelas, ¿no? Porque si tenés un puente precioso, pero se te cae el techo de la escuela, o se te llueve, en realidad la producción está bien, ¿no? La producción más importante que tenemos que cuidar, o el músculo más importante que tenemos que desarrollar los uruguayos son y acá con alguien vinculado a la salud, creo que son 2,5 kilos que tenemos acá de músculo arriba en el cerebro, que eso también es parte de lo que tenemos que desarrollar, porque ahí tenemos conocimiento, posibilidad de inyectar en la producción un conjunto de temas que lamentablemente en este tiempo se perdió. Y bueno, creo que también eso es parte también. Y lo otro es la vivienda, ¿no? Porque si no tenemos una vivienda o un hábitat digno, ¿no? Donde nuestros gurises que nacen en el Pérez Rosell, que es el hospital de los pobres, nazcan con la posibilidad de que no vaya a una casa con techo con piso de tierra, ¿no? Y se pueda empezar a asegurar determinados estándares mínimos en un país que somos el país de renta media, que somos un país con un grado de desarrollo relativo mucho mayor de América Latina, pero que tenemos 600.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos, que tenemos 500.000 uruguayos que tienen necesidades básicas insatisfechas. Esto quiere decir no solamente problemas de ingresos familiares, ¿no? Sino también la salud, la educación. Entonces, ese es el punto de partida. Y eso es lo que queremos también cambiar en un contexto que no es fácil. Porque en realidad este año no tenemos presupuesto propio, el presupuesto que había se lo gastaron, ¿no? Hay que ajustarse con lo que hay. Hay que ser creativos. Esto no quiere decir que no lo podamos hacer, porque en el 2004 capaz que la cosa estaba peor y lo hicimos, ¿no? Entonces creo que también hay que adaptarse a esta nueva realidad. Y bueno, y creo que también en ese sentido, también lo que nosotros tenemos que hacer es honestos, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros estamos intentando hacer es también demostrar el estado de situación que tiene el Uruguay. Primero porque los que estaban antes no fueron honestos. No dijeron la verdad. Mintieron en elecciones, nos mintieron en la transición, y cuando abrimos la puerta del ministerio nos empezamos a dar cuenta de cosas que olfateábamos que podían suceder, ¿no? Pero además porque creo que también es honesto con la ciudadanía, porque yo le puedo exigir a uno en función también de lo que puedo también empezar a... Y con eso nosotros estamos muy comprometidos que vamos a hacer lo mejor posible para que el listón de que agarramos ahora el 1 de marzo del 2025 quede mucho más alto que cuando lo asumimos nosotros. Que haya menos gurises en situación de pobreza extrema, que haya más gurises que terminen las trayectorias educativas desde que empiezan en el CAIF hasta que terminan el liceo, y si pueden empezar en la educación terciaria y terminarla mejor. Que los profesores se puedan formar en educación universitaria y sean certificados como tal, que sean dignificados en su tarea, que los trabajadores policiales no tengan que quitarse la vida porque no tienen eco sus reclamos en materia de lo que son
las garantías para cumplir su trabajo, que la gente que está privada de libertad y que le tocó entrar a la cárcel porque cometió un delito atroz o un delito al fin y no salga peor que cuando entra. Tenemos 16.000 personas privadas de libertad y 20.000 personas que tienen conflicto con la ley, y sin duda eso es una situación muy compleja. Que los más de 4.000 o más de 5.000 personas que están en la calle, ahora cuando empiece el frío más crudo, no tengan problemas para vivir. De eso estamos hablando, de cosas que de repente hace 5, 6, 7 años atrás eran menos frecuentes de lo que son ahora. Entonces, sin duda, creo que también esos son los puntos fuertes. Y bueno, y creo que también hay que hacerlo porque nosotros en eso tenemos mucho. Y también tenemos que ver qué aporte hacemos nosotros. Y perdón que yo acá me fui de la política pública, es nosotros como ciudadanos del Uruguay. Cuando fue la crisis sanitaria, se organizaron muchas populares, merenderos, lugares para atender un conjunto de demandas que el Estado nacional y los departamentales no estaban dando. Bueno, ¿no tenemos que también, en este marco, en esta situación compleja, también dar una mano en ese sentido? Yo creo que hay que trabajar en el voluntariado, en el compromiso social, porque la ciudadanía también tiene que dar respuestas, además de que el sistema político, y además que también los gobernantes también tienen que dar el ejemplo en esas cosas también, ¿no? Sí, sé que querés preguntar algo, pero no quiero que se me pase todo, porque tocaste un punto que nosotros el año pasado lo tocamos muchísimo, hablamos con muchos actores políticos de aquí del departamento de Colonia, y es el tema de los refugios, ¿no? Se sabe que en Colonia estaba funcionando solamente un refugio para hombres en lo que es el cuartel, en el batallón, ¿no? Y que las mujeres iban a Montevideo. Entonces, ¿qué seguimiento tiene esa persona, esa mujer que necesita de un refugio y que la mandan a Montevideo? Un desastre. Porque es como que te mandan a una ciudad, es como que me mandaran a mí a Montevideo, que no tengo ni idea cómo moverme sola, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué posibilidades hay? Que te exilian de tu departamento. Te exilian de tu departamento. Entonces, ¿qué posibilidades hay en este corto tiempo que queda, que el frío puede empezar la semana que viene, ¿no? Que no pase esta situación. Tal vez yo soy un poco más, no sé cómo decirte, exagerada, y estoy pensando que van a ir 4 o 5 mujeres y que las van a mandar para Montevideo y que no se sabe qué va a pasar con ellas después, que van a quedar por allá. Tal vez nadie lo necesita y esperemos, y ojalá así sea, pero es una realidad. Yo lo que te puedo decir, que de mi experiencia también salgo un poco del ámbito político, porque todos saben que vengo de la salud. Esto lo vivimos durante 5 años en los hospitales. En los hospitales se convirtieron muchas veces en refugios. Y hablo de Colonia, no hablo de muy lejos. El hospital de Colonia llegó a tener hermanos menores de edad, madres solas, sin ningún tipo de contención desde el Estado, y el único espacio que tenían, o el único lugar que podían llegar, era un hospital, que no es un lugar para que esté una familia que solo para comer y para dormir. ¿Por qué? Porque no había ninguna respuesta del Estado, ninguna respuesta institucional, ni local ni nacional, para resolverle ese problema, ¿no? Que era resolverle una vivienda, resolverle una situación puntual de urgencia. Después, todo lo demás, por supuesto que había que atenderlo, pero lo urgente, y esto viene sucediendo desde hace muchos años. El refugio que tú haces referencia, se viene hablando de hace mucho, es necesario, y yo creo que es un tema bastante urgente y emergente, ¿no? Porque hay que atender esta población, y por supuesto la mayor vulnerabilidad, porque son menores, son madres sin trabajo, y con muchas dificultades. Entonces me parece que estas políticas tienen que, como tú decís, atenderlas en el menor tiempo posible. Sé que también se está empezando a tratar este tema a nivel de la mesa interinstitucional de Colonia, que está al tanto de todo esto y está llevándola adelante Olaverri, el director del MIDES, que es quien convoca y quien tiene esa responsabilidad de convocar a todas las a todos los responsables.
Por lo tanto, por supuesto que si bien no lo hablé con él, por supuesto que es un tema pendiente y es un tema que se va a abordar. No tengo la menor duda que se va a abordar. El cómo, bueno, lo vamos a tener que estudiar, pero sí es necesario que Polonia desde hace años necesita un refugio, tanto diurno como nocturno, para hombres y mujeres y para niños. Sí, seguimos con otra preguntita, pero se empieza a bajar el proyecto de país que se trabajó y que se va a trabajar. ¿Cómo es el tema de las direcciones de lo que es la educación y los hospitales? Se baja desde arriba, se elige desde la localía. Acá está pasando ya con los nuevos directores de la educación y los nuevos directores del hospital. ¿Viene desde arriba o es mejor que se elija desde lo local? Bueno, yo creo que, a ver, la estructura del Estado es una estructura bastante grande, ¿no? La de la administración de los servicios de salud del Estado debe ser uno de los servicios centralizados más importantes. No sé cuántas unidades ejecutoras tiene, no quiero decirle, pero son un número importante. Son direcciones. Sí, direcciones de hospitales, direcciones regionales. Y bueno, sin duda creo que hay que ver cómo se termina de desplegar el conjunto de acciones institucionales para que esto pueda suceder. ¿Qué significa esto? Primero elegir las autoridades. Este gobierno logró tener designadas las autoridades de la educación y de la salud antes de asumir. Pues nos faltó los votos necesarios para poder aprobarlo rápidamente. Logramos articular con las oposiciones que nos prestaran 3/5 de votos del Senado para que justamente las autoridades de la salud y de la educación de manera completa puedan integrar estos organismos. En función de eso se está desplegando, creo que sin duda un conjunto importante de responsabilidades, tanto departamentales como municipales. Y bueno, creo que lo importante es que el territorio tengamos. Yo creo que sí. Muchas veces el problema que tenemos es que hay estructuras, el Uruguay en general es un estado unitario, más allá que existen autonomías departamentales a nivel de los gobiernos departamentales, hay una centralidad muy importante del gobierno nacional. Pero bueno, creo que también hay que ver cómo se pueden articular las miradas locales con las realidades nacionales y justamente tener por lo menos el mejor interés en poder representar también a los territorios, porque en realidad hay algo que aprendimos también nosotros estando no en el gobierno, es que también los territorios hablan, tienen propuestas, tienen referentes, tienen realidades concretas, idiosincrasias que muchas veces no son interpretadas por las centralidades nacionales, y me parece que también ahí hay un ida y vuelta mucho más importante. Y bueno, también yo creo que después hay que avanzar en otras cosas, ¿no? Yo hoy lo comentaba en otra radio en algún momento, que es cómo nosotros también dotamos al Estado Nacional de profesionalismo en la dotación de sus recursos humanos, pero también en ser más eficientes en el gasto público, ¿no? Porque los uruguayos pagamos un conjunto importante de impuestos, algunos dicen que es mucho, nosotros entendemos que algunos deberían pagar un poquito más, otros capaz es un poquito menos, entonces habría que ver cómo se redistribuyen, pero más allá de eso, creo que lo importante es ver cómo somos más eficientes en el gasto. Y para ser más eficiente en el gasto no solamente hay que ver qué es lo que se destina a cada una de las políticas, sino cómo se implementa esas políticas, y para eso necesitas profesionales o gente que esté capacitada para desarrollar esa tarea. Y yo creo que en algunas áreas del Estado uruguayo todavía nos ha costado generar cuadros técnicos medios que nos permitan, sobre todo, más allá de las definiciones políticas que son las centrales o las importantes, las fundantes de un proyecto político, también después tener una adecuada estructura administrativa y técnica que muchas veces yo creo que incluso al Frente Amplio le ha costado. Nosotros en algún momento empezamos a desarrollar concursos de oposición y mérito para la designación de directores de hospitales, y en algunos hospitales
que entre otras cosas tienen que establecer, no me quiero meter en un tema que es de Cecilia, y me están mirando muy seriamente, pero que tiene que ver con proyectos de hospital, y que muchas veces eso también le puede dar también a los centros un presupuesto, y bueno, creo que eso también es parte de lo que hay que ver cómo democratizamos el Estado en el sentido, porque yo creo que la representación no solamente es política, también tiene que haber un grado de conocimiento técnico, de experiencia, de formación. Los directores de escuela o las directoras de escuela y los directores de centro de secundaria son electos por el concurso de oposición y mérito. Yo creo que eso está bien, y nadie le pregunta qué votan. Al contrario, algunos son muy buenos y no sabemos ni lo que votar, y eso está bien. Lo que creo que tenemos que tener a los mejores, y bueno, muchas veces esa parte pasa en los gobiernos departamentales, ¿no? Y que en muchos gobiernos departamentales en el país es muy difícil establecer el concurso de oposición y mérito para ingresar a la administración pública, ¿no? Que en la administración central es la regla y en muchos lugares es la excepción, sobre todo departamental. Entonces creo que sin duda también eso es importante. Y bueno, al mismo tiempo que también yo creo que soy de los que piensan que también cada gobierno tiene que tener también sus lineamientos y sus miradas políticas sobre determinadas temáticas, ¿no? Atender más al primer nivel de atención, tratar de tener medidas que prevengan algunas iniciativas. Bueno, creo que todo eso es un trabajo. Y creo que lo otro que hay que aportar es la participación de la gente. Porque en realidad nosotros venimos de un gobierno que básicamente todo lo que hacía lo hacía con expertos, ¿no? Sí, entre comillas. Entre comillas, lo estoy enseñando así, entre comillas, ¿no? Entonces te decían, esto es de expertos. Entonces hicimos una reforma de las jubilaciones de expertos, pero que los expertos te decían que tenías que trabajar más y ganar menos. O sea, se mataron los expertos. Así que no tenés que estudiar mucho para eso. Esos expertos tenés que decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente viva mejor, pueda ganar más y además al mismo tiempo los que puedan trabajar un poquito más trabajan un poco más y los que tienen que trabajar menos trabajen menos? A eso tenés que ser experto. Ahora, nosotros somos de la idea de que la experiencia, o por lo menos la construcción de las políticas públicas, también se hace mediante la participación ciudadana. Es decir, que la gente de los territorios, los padres, las madres que mandan a sus hijos a la escuela o al liceo, o que participan y que son usuarios de la salud pública y privada o mutual, también puedan participar en la construcción de esas políticas, porque yo me declaro también usuario de, ¿no? Mi hijo va al jardín público, y entonces, ¿por qué no podemos participar en eso? ¿Por qué tenemos que ser expertos? Yo puedo dar mi mirada sobre determinadas cosas, y eso también es democracia, ¿no? Y eso también, el debate educativo, el debate sobre una política de salud más integral, aspectos que hacen, yo no me voy a meter en eso, es Cecilia, pero digo, me parece que eso también es parte, y eso enriquece a la sociedad. Y eso me parece que en el último tiempo fue como una palabra negativa. La participación era malo, porque eran los sindicatos, la gente que reclamaba, ¿no? La gente reclama. En Uruguay reclamamos y proponemos. Es una cosa, bastante rara. Vos vas a cualquier otra parte del mundo y es diferente. Y bueno, yo creo que hay que tratar justamente de apostar a eso, incentivar esas cosas que son buenas. A mí me queda la última pregunta, sí. Y obviamente yo la tengo que hacer, ¿no? Porque la semana pasada, entre lo que vos dijiste y el ministro de Economía lo dijo, esto fue como darle comidilla al lobo, ¿no? Entre las bombas, las bombas que justamente dijiste, bombas en una etapa donde había amenazas de bombas, ¿no? Entonces como que los ciudadanos tomamos eso y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Desaparecieron, ¿no? ¿Viste? Desaparecieron las bombas. ¿Qué fue lo que estaba pasando con las bombas? Pero hablando de lo que es la economía, ¿no? Vos le hablaste más a el ciudadano común, a los que laburamos 8 horas todos los días, que estamos haciendo la famosa bicicleta para poder pagar, pero el ministro de Economía apunta hacia otro lugar, ¿no? Sí, está bien, que son realidades diferentes. Ahora, yo no soy ministro de Economía, por suerte. Por suerte para el Uruguay. El presidente en algún momento tuvo que intervenir y decir, bueno, che, no se me peleen. No, con Yamandú, no, al contrario, Yamandú debe ser de los presidentes que deja hacer más. No, en ese sentido no hay ningún problema. Además, yo creo que lo que yo personalmente me referí es que intenté traducir el lenguaje más simple para que todos pudiéramos entender. Porque si yo te digo, hay $1.000 millones de deuda flotante no contabilizada en las cuentas públicas, no entendí.
ya nos perdimos, ¿no? Ya, a mí yo te digo, me dejaron un buraco de $1.000 millones de deuda de la anterior administración a esta, y bueno, mucho más simple. Yo creo que todo el mundo lo entendió. Y también la forma que le dijiste al ex ministro Falero, el de Transporte de Obras Públicas, la forma de la deuda que bueno, sí, ahí fui capaz que demasiado directo, porque en realidad él también, bueno, ahí es parte de sale la parte que está, ¿no? que es medio calentón, yo soy medio calentón también, porque me dijo, bueno, estás con esta forma de expresarse, están denigrando la política. Digo, no, denigrar la política es la práctica, es decir, dejar un buraco a gente de obras por pagar, no hacerse cargo. Pobre Lucía Echeverri, que yo hablo cada 2 o 3 días con ella, la ministra de Transporte, porque en realidad entró al ministerio y tiene un conjunto de pagaré así hasta el 2029 para pagar obras que estos muchachos sacaron fotos, ¿no? Claro, lo que contaron cinta, mucho, ¿no? La famosa cortada de cinta, ¿no? Que más que tijeras muchos dejaron vales. Hasta ahora debe estar el afilador no afilando alguna tijera, porque fue una de cortar cinta, y más de una vez tocamos ese tema acá, si realmente eran obras que estaban para pagar, que se habían pagado o que iba a quedar, pero vos fíjate, de esos $1.000 millones de deuda que ya se computabilizó, y parece que hay más, ¿no? Pero ponerle $1.000 millones, que es casi 1,5 puntos del PBI, es decir, es una cifra significativa. 300 millones es de ACE. Es todo el presupuesto de un año de ACE está gastado ya cuando empezamos el gobierno. Es decir, para que tengan una idea, es como que vos tengas tu sueldo empeñado en el 100%. Antes de cobrarlo. Sí. Eso es en ACE. Y además me decís, bueno, en ACE hicimos 200 hospitales, trajimos la mejor tecnología, vas a un hospital, nos falta un especialista, tenés todos los remedios. Todavía, bueno, si está invertido ahí, de última te endeudaste para mejorar la calidad de vida. Ahora, todos sabemos que la calidad del sistema de salud se degradó significativamente, y más del sector público en estos últimos años. Por tanto, andás a ver dónde está la plata. Por lo menos no se condice con los resultados desde el punto de vista de la calidad asistencial. En transporte, obras públicas, es decir, en carreteras o en infraestructura, son $400 millones. Es decir, es el presupuesto también de un año de inversión del Ministerio de Transporte. El ferrocarril, las rutas, los puentes, algunos quedaron con buracos en serio, ¿no? Entonces, creo que, y ahí tenés otras cosas, la ANEP, hay un conjunto de deudas que además lo que no se entiende, y eso es lo que a mí más me enoja, ¿no? Eso sí me enoja, es que en realidad el gobierno anterior dijo que iba a ser un ahorro, entre comillas, que fue un recorte de las jubilaciones y pensiones y de los salarios de los uruguayos y uruguayas, que significó un ahorro de $900 millones el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. El último año se patinaron esos 900 millones, y dejaron 900 más de deuda. O sea, ni siquiera ahorraron, se lo gastaron y perdieron las elecciones. Y la gente vive peor. Ese es el problema que nosotros también vemos. Porque si vos de repente gastás un poco más, yo no soy de la idea de que en realidad el Estado tiene que gastar lo mínimo necesario y que después el sistema privado es el que tiene que, ¿no? Sino que en realidad yo entiendo que el Estado tiene que ser el escudo de los débiles, tiene que ayudar, hacerle calcito a los que están más embromados y justamente darle una mano a los que están. Ahora, si después todo eso no tiene un impacto en la mejora de los salarios y las jubilaciones y pensiones, porque se disminuyeron, si no tiene un impacto en las infraestructuras, no tiene. Eso me parece que es lo que también nosotros estamos reclamando. Es decir, y además al mismo tiempo después que pasan las elecciones, empiezan a teclear un conjunto de empresas que hasta hace 3 días estaban lo más bien, ¿no? Supuestamente. Creo que sin duda ahí hay un componente de sinceridad o falta de honestidad, que eso yo lo reclamo y lo digo públicamente y se lo digo en la cara que se tengo que decir, no tengo ningún problema, que me parece que no le hace bien al sistema político uruguayo, porque yo creo que nosotros el mismo gobierno del 2004 veníamos de una crisis del 2002 y Jorge Valle, que fue un presidente ahora que falleció, todo el mundo habla muy bien, pero fue el presidente que generó la crisis más importante en los últimos 30 años, por lo menos dejó
las cuentas públicas claras, ¿no? No te encontraste sí, te encontraste con una realidad social y económica muy compleja, pero por lo menos eran honestos, ¿entendés? Es decir, claro. El problema es que cuando vos te dicen que estamos en A y estamos en Z, ¿viste? Porque ahí creo que también yo ponía el ejemplo muy concreto. Vos vas a alquilar una casa, ¿no? Vas a hacer un contrato de alquiler, primero la vas a ver. Sí. Que no tenga humedad, que más o menos lo que te dicen que tenga una ventana en tal lugar, que de repente tira la cisterna y el agua no se inunda el water. Ahora, si vos cuando haces eso y firmás el contrato y llegás y de repente está el caño tapado, se te cae el techo, es decir, te estafaron, ¿no? Ahora, cuando vos ganás las elecciones y te dicen que el país está en una situación y está en otra, es una estafa electoral también. Pero no estafaron nosotros que ganamos las elecciones, estafaron a la gente que le intentaron convencer otra cosa. Y bueno, por suerte la gente es mucho más inteligente y por eso cambió de gobierno. Pero me parece que lo importante acá es ver cómo nosotros, a partir de eso, generamos las condiciones para que pueda haber oportunidades para que los uruguayos y uruguayas vivan y vivamos dignamente. Eso me parece que es lo que tenemos que lograr. Daniel, te escucho ya cerrando la nota porque tiene un día ajetreado también, pero te escucho y la necesidad también de lo que pasó en el Uruguay, que pasé en el departamento ahora, ¿no? Cambiar el departamento. Venís también en la ronda de acompañar a Nicolás Viera en esta recorrida. Sí. ¿Para dónde van ahora? Ahora vamos para Palmira, hora de tarde. Y vamos a estar ahí con compañeros que son candidatos también ahí a concejal y alcalde. También una situación compleja en Palmira, así que hemos venido a Colonia, no sé yo cuántas veces ya perdí, por suerte, porque a mí la verdad que me gusta mucho recorrer el interior. La semana pasada estuvimos en Lascano, en Playa Pascual, donde estuvimos en Valle. Bueno, ayer estuvimos en Gregorio Aznar en el cumpleaños del comité 9 de abril, o sea que en realidad por suerte, al mismo tiempo que vamos intentando trabajar institucionalmente en las tareas que nos recomendó la fuerza política, de trabajar en el Senado de la República, la coordinación de bancada del Frente Amplio, también al mismo tiempo está recorriendo para tener también como el sentido que la gente también te está dando, ¿no? Porque me parece que si te despegas mucho, ¿no? El gobierno muchas veces te absorbe, ¿no? La realidad del gobierno te absorbe, los problemas del gobierno te absorben. Pero creo que lo que tenemos que estar siempre es muy cerca de la gente, porque también lo que aprendimos en estos 5 años es que si nos alejamos de la gente después te reclama. Y creo que nosotros tenemos que dar la cara, ser honestos, decir lo que podemos hacer, comprometernos en lo que nos podemos comprometer, no mentir, porque la gente eso también lo tiene clarísimo, que no solamente la mentira tiene patas cortas, sino que en realidad en Uruguay somos muy chiquitos, nos conocemos todos, y creo que lo que tenemos que justamente es tratar de articular. Y bueno, si tenemos un gobierno departamental y varios gobiernos municipales acá en Colonia que sirvan de base para articular un territorio tan rico, tan precioso, tan importante, Colonia se merece ser frente amplista, o sea, por su estructura productiva, su idiosincrasia. Yo creo que los colonienses son frente amplistas y todavía no se dieron cuenta. Ojalá que el 11 de mayo lo puedan. Y algo que se hablaba mucho, ¿no? Principalmente a nivel departamental. A nivel departamental. A nivel nacional. Las encuestas, es cierto, hace un año o dos tal vez atrás no marcaban una poca diferencia que se están marcando ahora en este momento. Cecilia, ¿sería muy productivo un debate entre Nicolás Viera y Guillermo Rodríguez, María de Lima? Sí, claro que sí. Sí, porque es una herramienta que es positiva para que, bueno, que justamente estén, no para el enfrentamiento, sino para justamente para poner en debate las ideas que tienen cada uno de sus programas de futuros de gobierno, pero yo sigo insistiendo, el Frente Amplio, y en particular en este caso que fue quien lo propuso, que es Nicolás Viera, tiene un programa muy sólido, potente, con un equipo de trabajo. Justamente el compañero al que vamos a acompañar hoy es Andrés Fassi, que es un candidato a la alcaldía de allí, al municipio, perdón. Y bueno, y Andrés ha trabajado muchísimo, también hay otros compañeros, pero específicamente el de la candidatura de Andrés viene trabajando hace bastante tiempo
con la población, está al tanto de todas las situaciones y toda la problemática de Palmira. Es joven y tiene tiene ganas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y sobre el debate sí me parece que es importante. Es importante que se conozcan, que la población conozca justamente, más allá de que Nicolás recorre, que está cerca de la gente, que en realidad todas las localidades las recorrió y lo conocen, y también la visibilidad que tiene a nivel nacional es muy buena y muy positiva. Creo que eso lo posiciona muy bien. Y bueno, y el resto de los otros candidatos, creo que les haría bien también ser parte de un debate, ¿no? Así que bueno. No, a mí me encantaría seguir haciendo preguntas, y además ahora con Cecilia de diputada, pero va a tener que ser en breve una nueva invitación. Ningún problema. Y bueno, y más que agradecido por toda la información que nos transmitieron. Ustedes el espacio. Sí, y bueno, y a seguir en esta militancia, a recorrer el departamento, a llevarse mucho insumo ahí como para verlo desde la Cámara de Senadores. Hay mucho para hacer, y más con el turismo, que el turismo hay varias ramas que se pueden abrir, pero seguiremos en contacto. Bueno, y si pueden en algún momento una visita por el barrio El General, que hemos recibido mensajes de ese barrio. Yo vivo en ese barrio desde hace muchísimos años. Hay una problemática que nos ha comunicado un oyente, no tiene que ver con familias que están pasando por un mal momento. Agradecerle la visita a los dos y el tiempo, porque los absorbimos casi una hora acá. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Nosotros nos vamos a ir a una breve... No, miento. Antes de irnos a una pausa, le voy a mandar un beso grande a una persona muy, muy, muy especial, que pasé por ahí a saludarla y a darle unos besos. Un muy feliz cumpleaños para Nirian Ramos, mi mamá. Un beso enorme. A la noche le caemos todo, obviamente le vamos a vaciar la heladera. ¿Cuánto cumple? Cumple 71 años mi mamá. Feliz cumpleaños. Sí, 71 años, y me encantaría llegar a los 71 años como los tiene ella. Bien puesto.